Una encuesta ciudadana dio a conocer cuáles son las actitudes o las acciones de otras personas en la vida cotidiana que más molestan a las personas y que más alteran la convivencia en el país. Y en la encuesta se evaluaron 3 dimensiones: la tolerancia de las personas, la percepción y la frecuencia con que se observan. Pongan atención, seguro se sienten identificados con alguna. La bulla, el escándalo. Pasando el caballero. Molesta que no entren a respetar, no adelantar por la berma. Si los otros no fuman, no fumes allí. Molesta los ruidos de los edificios mega. Y así podríamos seguir y seguir. Incivilidades que no son un delito, pero que invaden el bienestar del otro. Andar preocupado de uno mismo y no tanto del otro de al lado. Tus derechos terminan cuando empiezan los míos. Entra a cuidar los de ellos, o no entra a cuidar los de los demás. Por la enseñanza de la casa yo creo que empieza. Y la gente es así nomás. Muchas pueden ser las razones de por qué experimentamos ciertas conductas que internamente nos alteran, conductas que erosionan la convivencia. Un estudio realizado por Datavoz dio a conocer qué situaciones son poco tolerables pero naturalizadas. En este caso son conductas que se han ido normalizando en el día a día, las vemos, pero no decimos nada respecto de ellas, a pesar de que a la mayoría les molesta. Según la encuesta, el nivel de aceptación de ciertas situaciones varía bastante. El 90% consideró totalmente inaceptable conducir por la berma. El 84% no tolera los parlantes con música fuerte en la playa y un 39% a niños corriendo entre mesas en restaurantes. La gente tiene la percepción de que en el entorno molestan menos de lo que a ellos les molesta, digamos. Y yo creo que una de las conclusiones centrales, digamos, de nuestro estudio es que hoy día las conversaciones no se dan. Si a mí me molesta algo, no lo digo. Y no lo digo a lo mejor que tengo miedo a cómo la persona va a reaccionar. La alta desaprobación de estas situaciones y la cantidad de veces que ocurren sin que sean corregidas provoca una sensación de impunidad, pero también pocas veces se hace algo al respecto. Claro que quisiera decirle, pero como la gente está tan agresiva ahora, uno no sabe cómo van a reaccionar. No sé, evitar cómo amargarme yo al enfrentar una situación con otro. Por ejemplo, si veo que algo va a entorpecer lo que yo estoy haciendo con mi familia, créeme que voy a hacer algo para impedirlo. En estos tiempos uno no sabe cómo va a reaccionar el otro. La mayoría prefiere evitar una situación incómoda, a pesar que a él y a muchos otros les moleste. El informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y muestra, por ejemplo, que en Chile hay una muy baja nivel de confianza interpersonal. Están a un mínimo histórico y eso implica que, por un lado, estamos más dispuestos a provocar o a hacer incivilidades que le molestan al otro, porque a mí me da lo mismo el otro un poco. Pequeñas acciones que molestan a más de uno y que aumentan un ambiente tenso. Recuerde que no está solo y que por sobre todo vivimos en comunidad. De acuerdo a datos de Cuaniquem, el año pasado se registraron 263 pacientes con quemaduras de agua caliente asociadas a hervidores eléctricos. ¿Qué características tienen que tener estos aparatos para evitar esos accidentes? ¿Son todos antiderrame, como dicen? Los pusimos a prueba y este es el resultado. ¡Qué rico desayuno! ¡Oh, faltan mis galletas! ¡Las iré a buscar! ¡Cuidado, Tulio! Corría el año 2000 y eran los tiempos en que Tulio Triviño hacía todo mal. ¡Cuidado, Tulio! La electricidad y el gas no son un juego. Pueden causar graves accidentes. Cuidado, Tulio, le gritaba Juan Carlos Bodoque, a quien poca precaución tenía con los servidores eléctricos. Todo era parte de una campaña impulsada por Cuaniquem y la SEC en esos años para crear conciencia sobre los peligros de estos aparatos en el hogar. ¡Cuidado, Tulio! Y es que en los años 90, con su masificación, aumentaron los casos de niños y niñas quemados con agua caliente. Y las características de este producto, la principal de ellas que aumenta el riesgo es que tiene el cable eléctrico.
y el cable eléctrico queda al alcance de los niños. Es muy fácil que un niño lo pase a llevar, incluso un adulto también, y el hervidor se vuelque. En cambio, la tetera estaba siempre en la cocina. En 2024, Cuaniquem registró 263 pacientes con quemaduras por agua caliente asociadas a estos aparatos. La mayoría fueron niños menores de 5 años. ¿Usted qué resguardos tiene en su hogar? Lo ocupo solo yo y obviamente al niño no lo dejo acercar. Me quemé cuando chico, sí. Pucha, por no hacerle caso a mi mamá, me dijo, hijo, anda a buscar el hervidor, anda a buscar agua para echarle al termo. Fui a buscar el hervidor para echarle agua al termo, se me cayó aquí y acá. No queremos que algo como eso se repita, por eso le entregaremos algunas recomendaciones. ¿Sabía que por norma los cables de los servidores eléctricos deben ser cortos? ¿Sabía que además deben tener una tapa antivuelco? ¿Sabía que solo este sello asegura que esas características se cumplan? Pondremos a prueba distintos aparatos adquiridos en el comercio formal e informal para chequear si cumplen o no la norma. Veamos con qué nos encontramos. Estoy viendo que sean antivuelcos, que sean antiderrames. ¿Antiderrame tendrá? No, si no botea no le pasa nada mientras no pase el máximo. El máximo es como hasta aquí, mi rey. Bueno, yo tengo uno en la casita de esto y el máximo es como hasta aquí, mi rey. Mientras no se pase el máximo, el agua no va a salir hacia afuera. En este toldo azul nos aseguran que todo bien, que no derrama agua caliente, así que lo compramos por solo 4.000 pesos. Este otro de vidrio nos costó 6.000 y en un local establecido compramos este que nos llamó la atención por 6.900 pesos. Ninguno tiene la certificación SEC. Los llevamos al laboratorio. Lo que vamos a buscar es que el agua al momento de hervir no salpique por la boquilla del hervidor. Esto se debe hacer en la capacidad máxima de llenado que viene marcado. Comenzamos con el hervidor de vidrio. El laboratorio simulará un alza de voltaje, una situación que puede suceder en nuestras casas. ¿Ves que sube? Sí, bastante. Igual salpica. Entonces eso sería un no cumplimiento. Riesgo de quemadura o riesgo de que el agua caiga en una parte que esté en el sisal, en el enchufe. El primero no pasa la prueba. Ahora vamos con el hervidor de acero, también adquirido en el comercio informal. Tiró una mini gota. Algo mejor le fue. Vamos entonces con el plegable. Ahí cortó. Pasó la prueba. Ojo con este, porque si bien no salpicó agua, su marca de llenado máximo está muy por debajo de la tapa. Por eso todo dependerá de su uso. Si excede lo permitido, probablemente salpicará agua hirviendo. Ahora veremos qué tan antivuelco o antiderrame es la tapa de los servidores, tal como nos aseguraron en el comercio informal. ¿Y si se da vuelta no se le abre la tapa? No. No, la tapa no se le abre, mi rey, a menos que usted la apriete seguro hacia adentro. Ya. Esto es lo bueno que tiene el servidor. Lo que vamos a probar es si es que el agua solamente sale por la boca o si es que ésta se derrama por sobre la tapa o si es que la tapa se abre. Bueno, al comenzar a vaciar empezó a chorrear hacia acá atrás. Entonces, como dijimos, solamente por la boca, pero no debería venirse el agua por este lado. El derrame del primer hervidor comprado en la calle fue mínimo, casi imperceptible. Aún así, no pasó la prueba. Vamos con el segundo. Si se fijan, el agua sí sobresale por sobre la tapa. En este aparato el derrame es un poco más evidente, pero algo ayuda que este hervidor, al igual que el anterior, tenga un botón que sea el que permita abrir la tapa. Pero nada de eso sirve si igual derrama, tampoco pasa la prueba. ¿Cómo le irá al hervidor plegable? El agua se vio que cae por estos costados. No solamente por la boca, entonces esto no cumple el ensayo. Para poder servir el agua vamos a querer desconectar este cable porque no tiene base. Claro. Si una persona viene y no se da cuenta de que esto es de goma, al querer tomar y retirar el cable, puede presionarlo hacia abajo y va a saltar agua o uno mismo va a quemarse. Se observan graves incumplimientos en el marcado y las advertencias para el consumidor. Por ejemplo, no utilizar el artefacto en bordes, no conectar mediante alargador, evitar que el cable
quede colgando. El cable tiene una longitud máxima. Aquí hay un punto importante. ¿Recuerda al inicio de esta nota el accidente de Tulio Triviño? ¿Se dio cuenta de la longitud del cable del hervidor? Había una costumbre familiar de llevar la tetera al centro de la mesa. Y cuando las familias mutaron al hervidor eléctrico, llevaban el hervidor con el cable, y eso generó un aumento de accidentabilidad, especialmente en niños. Entonces la norma se hizo cargo de ese aspecto de seguridad. Pero más allá de la norma, también se trata de hacer un buen uso de estos aparatos. No sacarlo de la cocina, dejarlo fuera del alcance de los niños. No llevarlo a la mesa, menos a los dormitorios, y ojalá siempre dejarlo vacío. Mire lo que se le ocurrió a un emprendedor de Talca. Se trata de un acrílico adosado a la pared que impide que el hervidor se vuelque. Hasta lo patentó y ahora se vende en una reconocida tienda de productos para niños. Se afirma a pared, se ajusta a pared y permite que el hervidor de agua no pueda ser jalado. Y el hervidor, la base del hervidor se deposita y ahora el hervidor queda protegido frente a tirones. Más allá de esta innovación, asegúrese como siempre de comprar hervidores con el sello de certificación SEC. Solo así se asegura de que el aparato cumplió con las pruebas. Tiene, además, a quien reclamar y sobre todo evita accidentes que pueden a usted o a su hijo provocarle graves quemaduras e incluso costarle la vida.